Las elecciones no solo cambian autoridades, cambian prioridades, leyes, políticas públicas. Cambian la manera en la que el Estado protege o descuida tu salud, tu educación, tu seguridad, tu libertad. La construcción de una vida digna es tu derecho, y no solo depende de ti y de tu trabajo, también depende de tu voto. Mi nombre es Katy Subirana y les doy la bienvenida al 7º episodio de Tus Derechos, Tu Voto, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si uno pudiera escoger 2 palabras para describir a América Latina, desigualdad y corrupción serían apuestas seguras. Esta certera frase es del sociólogo Miguel Ángel Centeno y es parte de la introducción de la 3ª edición del libro Historia de la Corrupción en el Perú, cuyo autor fue el historiador peruano Alfonso Quirós. Se trata de un extraordinario trabajo que el Instituto de Estudios Peruanos editó por primera vez el año 2013. Este 2026 se acaba de lanzar la edición número 4, pero desde hace varios años es considerado un bestseller. No es para menos, teniendo en cuenta que se han vendido más de 50.000 ejemplares, sin contar las copias no autorizadas, por supuesto. Francamente, no se me viene a la memoria otro libro de ciencias sociales contemporáneo que ostente esas cifras. ¿Qué explica el éxito de un libro de ciencias sociales en un país como el nuestro, donde según la Encuesta Nacional de Lectura 2022 se lee 1,9 libros por persona al año? Tal vez tiene que ver con que la corrupción no es un tema que sea ajeno a nuestras preocupaciones. La edición número 13 de la Encuesta Nacional de Percepciones de la Corrupción, realizada por Proética, dio cuenta a fines del año pasado que la corrupción sigue consolidándose junto con la inseguridad ciudadana y la delincuencia como uno de los principales problemas del país. Y no solo eso, el 88% de peruanos y peruanas considera que la corrupción ha aumentado los últimos 5 años y el 81% cree que se mantendrá igual o peor para los próximos 5. Por Dios, por la plata, por la patria. Acaban de escuchar la voz del señor Gerardo Saavedra, que en paz descanse, cuando juró como congresista el año 2000. Pero, antes de continuar sumergiéndonos en los vericuetos de la corrupción en el Perú, vale la pena recordar, aunque no sea un consuelo, que la corrupción es un fenómeno global. Investigando para este episodio, encontramos el libro Breve Historia de la Corrupción, de la Antigüedad a nuestros días, del escritor italiano Alberto Brioschi, quien para graficar que la corrupción es tan antigua como la política, la jerarquización social o el poder, recurre, entre otras fuentes, a la Biblia, recordándonos que entre las instrucciones que Dios le dio a Moisés estaba la de no aceptar regalos porque el regalo ciega a los que ven y pervierte las causas justas. El prólogo de este libro está escrito por Baltasar Garzón, el juez español que ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en 1998. Y en este texto dice algo sobre la corrupción que vale la pena resaltar. Y cito: las motivaciones de quienes caen en la corrupción a menudo van más allá de lo económico. La propia convicción, el odio o la venganza, pasando por intereses de cualquier orden, incluido el de favorecer a los suyos, pueden corromper a una persona. Sobre ello, José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, tiene algo que contarnos. En la encuesta de Proética que hicimos en diciembre pasado, hay un dato súper fuerte sobre eso, que es cuando le preguntan a las personas si pagar para que te atiendan en una posta o para que atiendan a uno de tus familiares en un hospital, lo consideramos que es corrupto o aceptable, ¿no? ¿Qué calificación le damos? El 70% de las personas dice no es corrupción y no está mal, tampoco. O sea, ni siquiera es porque sea un delito, sino tampoco está mal, por si acaso. Está súper, súper aceptable. Entonces, la naturalización ya llegó, digamos, eso ya está. Eso se subsana, se corrige cuando el Estado pueda garantizar servicios sin eso, ¿verdad? Entonces yo ya no necesito pagar para un servicio, pues ya quité ese incentivo, ¿no? Ese mal incentivo. Encontramos un buen complemento a la respuesta de José Luis en el artículo titulado La corrupción ante una sociedad globalizada, escrito por el jurista mexicano Tadeo Eduardo Hub Contreras. En él se dice de forma sencilla y práctica que la corrupción suele asociarse automáticamente al Estado, pero es un fenómeno más amplio y complejo, y que implica ante todo la violación de una norma dentro de un sistema, ya sea jurídico, moral, económico o incluso deportivo, para obtener un beneficio indebido.
En ese sentido, no basta con que una conducta sea cuestionable. Para que sea corrupción debe existir una regla que se quiebre al realizar esta conducta. Por eso, no solo cometen actos de corrupción los funcionarios públicos, ni se limita al ámbito político, también puede aparecer en espacios privados y cotidianos. Y pongamos un ejemplo, un alumno universitario que entrega un regalo a su profesor para aprobar un curso. No necesariamente hay un delito ni una sanción formal, pero sí hay una transgresión clara de normas éticas. Esto configura entonces un acto corrupto. Así, la corrupción es una práctica que atraviesa distintos ámbitos de la vida social y que siempre supone en el fondo torcer las reglas del juego para beneficio propio. Y aquí viene otro dato interesante. Según el Barómetro de las Américas, el año 2023, el 10% de los empleados públicos reportó haber recibido solicitudes de soborno. Y en ese mismo año, el 22% de ciudadanos reportó haber recibido solicitudes de soborno por parte de la policía. Entonces, si la corrupción atraviesa distintos ámbitos de nuestra vida social, nuestras relaciones personales, interpersonales, profesionales, etc., ¿podemos aspirar a erradicarla? La respuesta que da José Luis Gargurevich a esta pregunta le sorprenderá. O tal vez no. Las corrupciones no se erradican, primero pensaría, siempre se reducen sus efectos, ¿no? Sus daños, pero creo que hay dos cosas. Uno es, la corrupción ya está naturalizada, yo partiría de ese escenario. Tú bien lo has dicho, para las personas, la coima es parte del gasto del servicio, ¿no? Es parte es la moneda de cambio, digamos, para yo acceder a un servicio, porque es un Estado invisible y chiquito en cuestión de capacidad me refiero, y entonces frente a una necesidad que yo tenga, conseguirle cama a un familiar enfermo, conseguir un trámite para que no cierren mi bodega, lo que fuera, pagar es parte del servicio. Yo ya no lo cuestiono y por eso está naturalizado. Esa es parte de esta informalidad de que tú bien mencionas. Y aquí podemos hacer otra parada. Si está tan naturalizada, ¿por qué nos quejamos tanto? ¿Por qué la identificamos siempre como uno de nuestros principales problemas? Una respuesta a esta cuestión la encontramos en el artículo ¿Cómo afecta la corrupción a grupos vulnerables?, de la abogada Ivana Novoa, quien sostiene que la corrupción crea sistemas paralelos, y en tanto los servicios y bienes que el Estado debe proveer se vuelven transables o vendibles, solo podrán tener acceso a ellos quienes tengan recursos para poder pagar los sobornos requeridos para gozar de servicios públicos. Que cuando te decía la corrupción no se erradica, en verdad lo que es más importante es que lo que no exista sea impunidad. La impunidad sí se erradica. Entonces, puede haber corrupción, pero tiene que haber sanción. Entonces, yo lo veo mañana, a la persona que me pidió ese favor, yo mañana la veo suspendida, mañana la veo removida, o mañana la veo en un juicio. Y yo denuncio, y mañana veo que eso empieza a activarse, que el sistema judicial me responde. Ya, esa confianza de la no impunidad es la meta a la que tenemos que aspirar. Después aspiremos a ser pues un país donde nadie es malo, pero primero que es justicia, que cuando yo denuncie, que cuando alguien cometa una intransigencia, cuando un congresista en flagrancia tenga una mala conducta, que le pase algo. De esta respuesta de José Luis entendemos la importancia de tener un Estado más eficiente en todas sus dimensiones. Es decir, si el Estado no puede asegurar la eficiencia de sus servicios, lo que disminuiría las posibilidades de que los funcionarios públicos cometan actos de corrupción, al menos tendría que asegurar la sanción para quienes cometen actos de corrupción. Un rápido balance de lo escuchado en los debates presidenciales arroja lo siguiente. Las propuestas más llamativas de los candidatos tienen que ver con la muerte civil para los funcionarios públicos corruptos, la creación de un nuevo sistema o institución que se encargue específicamente del tema corrupción o una mayor reducción del Estado. Y aquí lanzamos una alerta, pues vale la pena recordar que según un análisis del portal informativo Ojo Público, de las 35 planchas presidenciales en carrera, solo 10 han incluido en sus planes de gobierno la derogación de las llamadas leyes pro crimen. Esta denominación abarca un paquete legislativo que afecta directamente la colaboración eficaz, la detención preliminar, la confiscación de bienes o el combate contra la minería ilegal, por mencionar algunas cosas. Recordemos también que este paquete fue aprobado por congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso APP, Renovación Popular, Avanza País, Honor y Democracia, Podemos Perú, Somos Perú y Perú Libre,
Recordemos también que varios de estos responsables están buscando volver al Congreso, ya sea como senadores o como diputados. Tenemos claro que de volver a ocupar una curul, la derogación de las leyes procrimen no será una de sus prioridades. Cabe preguntarnos entonces, al momento de jurar, ¿lo harán por Dios y por qué más? El propósito de este podcast ha sido abordar distintos ángulos del proceso electoral. Hoy, corrupción e institucionalidad. Mi nombre es Katy Subirana y nos escuchamos en el próximo episodio, el último de esta primera temporada de Tus Derechos, Tu Voto, un podcast del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.